Hola, buenos días. Bueno, soy Alexis Jardines, para el que no me conozca, soy filósofo. Este es un canal de filosofía, pero que incursiono también en temas de política cuando la situación lo amerita, como ahora, ¿verdad? Entonces hoy quisiera compartirles a ustedes, como bien lo debe indicar el título del vídeo, mi fórmula de paz, que en este sentido pasaría por la desintegración de la Unión Europea. Ahora les voy a explicar por qué digo esto. Es una jugada bien dura, lo sé, ¿no? Pero bueno, ya yo adelanté en mi muro de Facebook el texto de este vídeo, por lo tanto, solamente se lo voy a leer. El que es amigo mío en Facebook, pues ayer yo lo posteé. Pero el que no, pues bueno, aquí tienen el vídeo. Entonces, comenzaré por recordarles que hace una semana atrás, cuando el reclamo de una tregua llegó de parte de Zelensky, ya yo había posteado en el mismo Facebook, ¿verdad? Lo siguiente, y leo el post. Esta tregua viene envenenada. Están usando a Zelensky con su consentimiento para distraer a Trump y, claro, joder a Putin. Eso fue lo que puse, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, los comentarios, la gente, las opiniones, para eso se hace, ¿no? Entonces, por supuesto que los rusos, continúo aquí, no van a aceptar la tregua, como realmente sucedió hoy, ¿no? Esto es de una semana atrás, ¿verdad? Quiero decir el texto, ¿no? Por supuesto que, bueno, el texto, el post al que me referí, ¿no? El texto este lo subí ayer y es el contenido del vídeo de hoy. Entonces, continúo aquí, ¿no? Por supuesto que los rusos no van a aceptar la tregua a menos que haya una sustancial enmienda en ella. Hay que ser demasiado estúpido para no darse cuenta que te piden tregua y al mismo tiempo quitan la pausa al suministro de inteligencia y de provisionamiento militar. ¿En qué estaban pensando nuestros líderes diplomáticos, estrategas, cuando le dieron este giro a los acontecimientos? Si antes la causa de la paz tenía el apoyo de Rusia, que verdaderamente, según palabras de Trump, tiene las cartas, ¿verdad? Ahora nos pusimos a Rusia en contra. Presten atención. La idea de la tregua es una idea de los gobiernos europeos con el fin de reabastecer a Ucrania. Siempre fue así. Siempre fue así. ¿Qué cambió? Bueno, pues algún iluminado pensó que al introducir en el concepto de tregua ciertos reclamos rusos, pues los del Kremlin estarían de acuerdo, ¿no? Pero se lo imaginaron mal, obviamente, ¿no? Estarían de acuerdo. El nódulo del asunto, agrego aquí, pero el nódulo del asunto es que no hay paz mediante la tregua, sino rearme y más guerra. Esa es la línea de Europa, entiéndase la OTAN y la Unión Europea. Ya está sonando demasiado sospechoso. Los rusos tienen que ser muy tontos para aceptar esto, ¿verdad? No sé cómo se le ocurre ir a negociar con estas bases tan débiles, ¿no? Con un país que está en el terreno del país ocupando al otro en el terreno, ¿verdad? Y con todas sus armas ahí. Pero ¿qué es lo que piensan esta gente? Entonces, bueno, aquí, bueno, ¿qué piensan esta gente? No, ¿cómo fue? La pregunta que subyace aquí, ¿cómo fue que Trump se dejó que le cambiaran el chip, le cambiaran la mente y diera ese giro tan inesperado? Porque por el camino que él iba es el camino lógico. ¿Negociando con quién? Con el que ganó la guerra. ¿Cómo usted va a negociar con los perdedores? ¿Verdad? ¿Con quién? Con el que tiene las cartas. Y además, la única manera de garantizar eso es que las potencias militares sean las que lo garanticen. Usted no puede confiar en el débil para garantizar ninguna paz. Tiene que ser el fuerte. Los fuertes tienen que ponerse de acuerdo, en este caso Rusia y Estados Unidos, para asegurar una paz ahí. Pero la paz no puede depender de Ucrania, y mucho menos de la Unión Europea. Entonces, decía aquí, guarden los comentarios para el final. Obviamente, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Sigan la idea general. Tiene que haber una paz duradera. ¿Cómo se logra eso? Obviamente no con una tregua. Una tregua es una pausa que se hace para poder reabastecer a Ucrania y que siga la guerra. No tiene otro sentido. Y la única perjudicada sería Rusia, porque Rusia, que está en posiciones ventajosas, pues esa tregua conspira contra la propia Rusia, ¿verdad?
Hoy mismo decía Putin, bueno, si todos los soldados que están ahí se van ahí, hacen la tregua, y todos los soldados que están ahí cercados en Kursk, por ejemplo, entonces que se van ahí caminando así y diciendo adiós. Pero eso no tiene ningún sentido. Y agregó, después de haber asesinado a la población civil. Entonces, vamos a seguir aquí. Bueno, no a la población civil completa, obviamente, entiéndanme, ¿no? A muchos civiles que asesinaron ahí. Entonces, ahora nos pusimos a Rusia contra, presten atención, la idea de la tregua es una idea de los gobiernos europeos con el fin de reabastecer Ucrania, siempre fue así. ¿Qué cambió? Bueno, pues que algún iluminado pensó que al introducir en el concepto de tregua ciertos reclamos del Kremlin, ciertos reclamos el Kremlin estaría de acuerdo. Pero el nodo del asunto es que no hay paz, esto ya lo leí, mediante la tregua, sino rearme y más guerra. Bueno, esa sería la línea ¿verdad?, de la OTAN y de la Unión Europea. Como, sobre todo Inglaterra y esta gente que son los que dominan ahí, que ni siquiera es de la Unión Europea. Pero el primer ministro británico es que está detrás de Zelensky. Ellos dos son los que están armando todo esto, básicamente, y el francés, que también es un payasito. ¿Cómo podría aceptar Rusia esta locura? Tan solo en el caso que esa tregua traiga consigo exclusivamente, así lo veo yo, la celebración de elecciones en Ucrania y obviamente la no reanudación del patrocinio estadounidense de la guerra. Solo en esas condiciones, yo lo haría así. O sea, vamos a hacer una guerra, pero aquí hay que firmar 200.000 papeles para garantizar que en un mes, en esos 30 días, se lleven a cabo elecciones en Ucrania. Si han pasado los 30 días y no se han llevado a cabo las elecciones, pues eso queda sin validez. Fírmenlo, póngalo por escrito ahí y fírmelo todo el mundo. Así. Si no es así, yo no lo haría, ¿no? Entonces, y creo que está bien, porque lo que están pidiendo es democracia en Ucrania. Y se está escudando con una ley marcial que se inventó para no hacer elecciones. Esa es la verdad que hay ahí. Entonces, claro, cuando le garantizaron, entre otras cosas, que no iban a hacer elecciones durante esos 30 días, porque Zelensky, a principio, él era el que estaba en contra de la tregua y Putin estaba a favor. Pero como eso lo dinamitaron por debajo y le cambiaron el sentido a la tregua, pues entonces ahora no le conviene a Putin, pero le conviene a Zelensky, porque entre las cosas que le habrán garantizado es que no, nosotros vamos a firmar la paz contigo, tú vas a seguir ahí, no te vamos a hacer elecciones durante la tregua. Y Zelensky dijo, bueno, ahora sí, ¿entiendes? Pues ahora sí, porque lo que voy a armarme todo me conviene a mí. Pero si le dicen, como él tenía miedo, porque ese es el miedo que él tenía en la primera vez que se manejó el tema de la tregua, él empezó a ver por dónde iban los tiros y dijo, ¿qué es esto? Si le dicen, sí, pero la tregua es para que hagas elecciones, él no hubiera aceptado. Entonces, obviamente la renovación de patrocinio estadounidense de la guerra es que no tiene sentido, escuchen, no tiene sentido. Quieres paz e incluso antes de la tregua ya estás armando a Ucrania nuevamente, la estás rearmando. Porque Donald Trump levantó todo eso y autorizó la ayuda, etcétera, antes de la tregua. Entonces hay que tratar de establecer la pausa sin echarle más leña al fuego. Si eso no lo pueden garantizar ni las partes ni el mediador, pues esa tregua es, ¿qué le puedo decir? Eso es un amago, ¿entiendes? Eso es una engañifa, la tregua esa. ¿Para qué armar y abastecer a Ucrania sino para que use toda esa asistencia contra Rusia? Es que eso es tan elemental que no lleva ni la más mínima duda, ¿no? Entonces, si tú restableces el envío de ese decisivo apoyo antes y durante la tregua, tú no buscas la paz, sino la guerra. Eso Donald Trump tiene que entenderlo. ¿Qué pasa? ¿No? Se me ha vuelto bruto mi presidente que yo tanto admiro. Bueno, esto por una parte, ¿no? Vamos para la otra cara de la moneda. La guerra la quiere Europa, porque los gobiernos europeos han destruido la economía, la cultura, la educación, la democracia, los valores occidentales, las fronteras y un largo etcétera. Esa es la verdad que está aquí abajo de todo esto. La Unión Europea ha fracasado y no tiene modo de sobrevivir más que desintegrándose. Y ella no quiere, obviamente. Mientras ella exista, habrá guerra. Mientras exista la Unión Europea, habrá guerra. Porque se está viendo entre bloques y ella no puede competir con eso.
No son bloques, entre países fuertes, que ahí ella no llegan, incluso uniendo a toda Europa, con la idea de esta Unión Europea, no llega ahí. Entonces tiene miedo de ser la que va a salir perjudicada, pero además hay muchos intereses globalistas ahí, mucha corrupción y mucho de todo. Entiendan una cosa, que para que entiendan este vídeo, por mucho que usted le digan lo contrario, aun si Donald Trump cambia de opinión, hay una cosa que no pueden olvidar, porque la gente no puede ser tan tonta y tener tan poca memoria. Vance, recuerden lo que dijo Vance cuando habló por primera vez ante todos los gobiernos europeos. Dijo, la culpa no es de Rusia. La amenaza no es Rusia, le dijo así. La amenaza no es ni siquiera China. Son ustedes, a los gobiernos europeos. Está ahí dentro, le dijo. Esto, señores, esto no lo pueden olvidar. Vayan otra vez y grábense eso en la mente. El vicepresidente de los Estados Unidos, opinión que no fue un libretazo de él, ni fue una cosa gratuita, sino que la colegió obviamente con Donald Trump, le dijo, el enemigo no es Rusia. Así se lo dijo. El enemigo ni siquiera es China. El enemigo son ustedes. Está dentro. Así le dijo. ¿Qué le está diciendo? Ese es el verdadero punto que tiene el gobierno de los Estados Unidos, al cual no puede renunciar. Porque aquí el problema está en la Unión Europea, que es a donde va mi post, ¿verdad? Entonces dice, mi post es mi vídeo, ¿no? Y como ya les digo, esto fue un proyecto fallido que ha acabado con Occidente, prácticamente, y básicamente con Europa Occidental. La ha destruido. Ellos son los culpables. Ellos, que ya esos países, ya eso es un desastre lo que hay ahí. Y entonces no saben cómo resolver el problema. ¿Qué es lo que quieren? Quieren a Rusia, ¿verdad? Entonces, la Unión Europea ha fracasado y no tiene modo. ¡Uy! Se me fue esto, Dios. Venes. A ver, vamos de nuevo. Que lo tengo en Facebook. Estoy leyendo directo de aquí. Bueno, la Unión Europea ha fracasado y no tiene modo de sobrevivir más que desintegrándose. Mientras ella exista, habrá guerra. Así que los Estados Unidos hacen mal poniendo el foco de la paz en Rusia y Ucrania. Rusia fue provocada y llevada al límite. Está respondiendo debido a un tema existencial. No creo que Rusia ataque a ningún país europeo. Es una insensatez, y esto Putin lo dijo. Es una insensatez pensar así. No porque lo ha dicho Putin, sino porque ya está, el argumento ya existe, no es mío, ¿no? Entonces, no creo que Rusia ataque a ningún país europeo. Nunca lo ha hecho. Rusia está atacándose dentro de sí misma, lo que ella era antes de la Unión Soviética. Y Ucrania no era un país. Eso no era un país. Eso empezó a ser un país después que la Unión Soviética se desintegró. Y entonces esas repúblicas, eran tierras del país soviético ese, pues se declararon independientes y empezaron a tratar de construir un proyecto nacional que en el caso de Ucrania ha fracasado totalmente. Y eso es por un problema interno, no por los rusos. Porque no pueden constituirse como nación, los problemas que tienen, la gente está dividida. Una parte, el Donbass no va a aceptar nunca a la otra, eso es así, esos son problemas internos que tienen todos los países cuando se meten en este proceso de constituirse como estados nacionales territoriales, pero son problemas internos. Entonces, no hay que buscar el enemigo exterior, ni mucho menos. Entonces, ¿para qué decía aquí? Es una insensatez, ¿no? Pensar eso, ¿no? Como dijo Putin recientemente, Rusia es el país más grande del mundo, privilegiado en recursos naturales y casi despoblado. ¿Para qué querría hacerlo? ¿Para qué Rusia va a querer? Rusia no necesita nada de Europa. ¿Para qué carajo Rusia va a querer hacer eso? O sea, atacar a un país europeo. Pero además sabiendo el rollo que se va a buscar. Y sobre todo con los Estados Unidos, que es más fuerte que ella. Hay que ser muy estúpido. Esto lo alimentan porque es pura propaganda, para meterte miedo con los rusos. Entonces, quien necesita la imagen del enemigo, en este caso el enemigo ruso, para justificar sus pataleos bélicos de moribundo, es Europa. ¿Okay? Europa, más bien la Unión Europea. No, son cosas diferentes, ¿verdad? Que dicho sea de paso, también la Unión Europea, los países europeos, también necesita de sus recursos y mercados. Los países europeos son los que necesitan a Rusia. Los recursos de Rusia. El petróleo, el gas de Rusia. Rusia no necesita nada de ello. Entonces, Europa quiere a Rusia y no a la inversa. Esta es la lógica del asunto. Esta es la verdad que hay de fondo aquí. Europa quiere a Rusia y no a la inversa. La necesita para sobrevivir.
Entiendan esto, entiendan esto. El globalismo wokista ha destruido a Europa y como consecuencia de ello, el fallido proyecto de la Unión Europea se desmorona. Ninguna tregua, ninguna diplomacia, ningún espectacular acuerdo garantizará un futuro de paz. No hay manera de hacerlo, porque a lo que estamos asistiendo es a la muerte de Europa. Y esta cuna de la civilización occidental, guiada por los globalistas, pretende arrastrarnos a todos en su estrepitosa caída. El único modo de salvar este mal mayor no es pausar la guerra ruso-ucraniana, ni siquiera terminarla. Esa guerra, y espero que esto se entienda bien, no es causa, sino consecuencia. Así es que el único modo de garantizar una paz duradera y la propia supervivencia de Europa está en las urnas. Los pueblos europeos deben ponerle fin al globalismo, así como a la propia Unión Europea, mediante el voto, y esto antes que sea demasiado tarde, porque cuando estas ideologías que son así de corte totalitario, izquierdoso, ustedes saben que tiran para una onda esta que en el fondo se justifican doctrinalmente con el marxismo y toda esa cosa, olvídense, eso entra suavecito, no lo ven venir y hay un momento en que ya es imposible virar para atrás. Miren en los casos de Cuba y de la misma Unión Soviética, se metió 70 años, Cuba está todavía ahí. Entonces, los pueblos europeos deben ponerle fin al globalismo, así como a la propia Unión Europea, mediante el voto antes que sea demasiado tarde. El camino de erguirse en bloque para enfrentar a Rusia, China y los Estados Unidos ya no es practicable para una Europa unida. Y al parecer lo están buscando mediante la guerra. Sin embargo, hay otra vía. Cuando Donald Trump, durante su primer mandato, se paró ante la Asamblea de las Naciones Unidas y dijo que él no era el presidente del mundo, sino el presidente de los Estados Unidos de América, le dio un giro brutal a los acontecimientos, justo dotando al mundo de una nueva filosofía, la del sentido común. Noten que estaba diciendo una trivialidad, la cual, a causa de la distorsión de la realidad a la que asistimos en nuestros días, se posicionaba como la más sabia, profunda y pertinente de las verdades. Y lo que estaba diciendo era una cosa, pero sumamente trivial. Yo no soy el presidente del mundo, el presidente de los Estados Unidos. Obviamente, eso todo el mundo lo sabe. Pero fíjense dónde está el sentido de eso. Que esa cosa tan trivial prácticamente cambió el mundo, o está cambiando el mundo. ¿Por qué? Porque lo que estaba mal es la realidad, que está totalmente distorsionada por toda esta ideología globalista, wokista y por todos los medios estos que responden a ella. Entonces la verdad te la convirtieron en mentira. Y la mentira te la convirtieron en verdad. Te han distorsionado toda la realidad. Y, sencillamente, ahora una cosa que es una trivialidad, cualquier argumento, por tonto que sea, es la única verdad. ¿Entiendes? O la única verdad, no, porque no hay dos verdades. La verdad. Entonces, les decía eso, ¿no? Noten que estaba diciendo una trivialidad, la cual, a causa de la distorsión de la realidad a la que asistimos en nuestros días, se posicionaba como la más sabia, profunda y pertinente de las verdades. Hoy, si los países de la vieja Europa pretenden sobrevivir, tendrán que comenzar a mirarse a sí mismos orgullosamente como naciones, con sus fronteras robustas, porque ninguno de ellos, ni todos juntos, necesitan un presidente globalista, sino un patriota. Y esos patriotas no van a ser presidentes de varias naciones, sino cada nación tiene que tener el suyo, obviamente, ¿no? Entonces, esa idea de que haya un gobierno por encima de los gobiernos nacionales, que es lo que pasa con la Unión Europea, hay un mecanismo de control que está por encima de los países que conforman Europa, pues eso no va para ningún lado. Eso lo que provoca es mucho adoctrinamiento, mucha corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y guerras sobre todo. Entonces, tiene que comenzar a mirarse a sí mismo, curiosamente, como naciones con sus fronteras robustas, porque ninguno de esos países, ni todos juntos necesitan un presidente globalista, sino un patriota. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo con Donald Trump que ser patriota, en nuestro caso ser estadounidense, es velar por las fronteras y defenderlas, así como respetar y defender la Constitución. Nada más
nada más. Es eso, fronteras y una constitución. ¿Entiendes? Aquí hay espacio para todo el mundo, pero tiene que haber fronteras y tiene que haber una constitución que regule y que uno respete, ¿me entienden? Eso es. Entonces, ahí se los voy a dejar. Ustedes, pues, pongan su opinión ahí abajo. ¿Cómo ven esto? Porque realmente está bastante complicado el asunto. Hoy mismo fue que Putin dio la respuesta, dijo que él no aceptaba eso, que no iba o sea, que la tregua no, que lo que quería era paz, no tregua. Entonces, vamos a ver cómo responde Trump. Trump tiene unas cartas guardadas ahí para amenazarlo, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo realmente no creo que Trump pueda tener muchos recursos por una razón muy simple. Y yo soy trumpista, es mi presidente, es el que yo defiendo. Pero en este caso, alguien lo está orientando mal. Y no tienen con qué, porque en definitiva, ¿qué más sanciones tú le vas a poner a Rusia? Y Rusia se las ha saltado todas. ¿Qué más sanciones le vas a poner? Entonces, económicamente no le vas a hacer nada, ya va a seguir ahí. ¿De qué otra manera lo vas a hacer? Vas a suministrarle armas, que es lo que parece que él va a hacer. O está haciendo ya. Armas a los ucranianos para que entonces... ¿Qué ustedes creen que los ucranianos van a destrozar a los rusos por muchas armas americanas que tengan? Miren, la opinión de un militar con alto grado, un militar de alta graduación, general. No me acuerdo el nombre, pero el tipo lo entrevistaron y dijo, mira, las armas que nosotros le mandamos para allá son tecnológicamente mejores que las de los rusos, obviamente, pues son armas de alta tecnología, que si yo sé cuándo. No estamos hablando de la misilística. En la misilística los rusos están más adelante y lleva tremenda tecnología. Esa tecnología los americanos no la tienen. Pero bueno, las armas convencionales que han mandado obviamente son mejores. Pero aún así, las más sofisticadas, el tipo dijo, mira, los rusos se demoran 1, quizás 2 meses para descubrirlas y las destruyen, las desaparecen, las hacen polvo. Y entonces el tipo dijo, Rusia está más fuerte ahora que cuando empezó la guerra. Y esas armas que nosotros le mandamos para allá, ellos no demoran nada en cogerle la vuelta y destruirlas. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Ni con armas, ni económicas, ni con la guerra. No tiene ningún sentido. Aparte de que en esta guerra, cada cual aquí tiene su opinión. Y yo sé que es muy difícil la gente entenderla desde el punto de vista que yo la veo. Pero, señores, yo les aconsejo que busquen información. Que busquen información, que busquen la verdad. No pueden leer los mismos medios. Miren, les voy a poner un ejemplo. No voy a mencionar el canal. Un canal de Miami. Hace un par de horas estaba viendo un programa y creo que fue ayer, no hoy. Y el canal dijo, no, los ucranianos se han retirado voluntariamente, unilateralmente de Kursk. Y entonces mucha gente está inconforme, está descontenta con esa retirada. Como si fuera una opción de los ucranianos retirarse de Kursk. Caballero, busquen información, lean. Hay montones de ucranianos presos, montones de ucranianos que dejaron las armas y salieron corriendo. A la primera oportunidad que tuvieron cuando suspendieron los Estados Unidos suspendió la inteligencia y todo eso, que fue cuando los rusos empezaron a darle durísimo. Esa es la verdad. Le han quitado todo el curso, ese a cañonazo limpio. Y le metieron le hicieron una operación militar de la cual no se habló en ese programa, que es inaudito. En una tubería de gas de esa, un conducto de gas. Los rusos hicieron una operación espectacular. El comandante que hizo eso ya la había hecho en Avdiivka. La otra vez que se metieron por los tubos. Tipo especialista en eso. Pero eso lleva tremendo, no es una cosa fácil, eso es una logística, una preparación. Ellos tuvieron que sacar los residuos de gas que habían ahí y meterle oxígeno a las tuberías y prepararon millones de cosas porque metieron 600 personas ahí adentro, tipos de tropas especiales de ¿cómo se llama esto? De sabotaje y no sé qué otra cosa más, tipos monstruos en eso. Se metieron ahí 600 y le salieron por atrás a la retaguardia y le dijeron, a coger. Eso fue lo que decidió toda la corredera que se armó en Kursk. Ni siquiera fue la suspensión de la ayuda americana. Fue eso, la operación esa que le hicieron, que le salieron por atrás a la retaguardia. Y empezaron a darle ahí los ucranianos a correr. Cuando ya lo tenían ya que
bien reducido el espacio que le quedaba a los ucranianos, que se empezó a especular, de que habían 10.000 soldados ahí, que los iban a acercar. Yo mismo dije, eso es una masacre lo que van a hacer ahí, traten de parar eso, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron los rusos? Metieron entonces a las tropas paracaidistas esas, le tiraron en medio. Y los paracaidistas empezaron a darle han. Eso es lo que está pasando realmente en Kursk. Eso, que han botado a los ucranianos ahí a fuerza de balas y tiros y cañonazos y guerra cuerpo a cuerpo, los han destrozado. Y según la última cifra tenían 430 prisioneros, no saben qué van a hacer con los presos ya. Entonces, que usted diga, no, los ucranianos han decidido retirarse por las razones que sean, como si yo dijera, le vamos a regalar los territorios, nos vamos caminando aquí felizmente. Señores, eso, usted no lo puede ver, ese tipo de programa. Lo está desinformando, eso es lo que del otro lado entonces se llama propaganda y se llama no sé qué. Entonces hay que buscar la información. Hay muchos canales, si quieren saber de esto, hay muchos canales de gente particular, de youtubers, que están 24/24 metidos en los mapas con la guerra ahí, de verdad, en vivo, lo estás viendo ahí. Y entonces hay montones, así es como tienen que buscar la información, para que vean los mapas, las operaciones militares, todo eso está ahí. Y lo que está pasando realmente, pero no se guíen, porque entonces van a tener una opinión absolutamente distorsionada de la realidad. ¿Okay? Entonces, bueno, pongan lo que ustedes quieran ahí, pongan su opinión, yo los dejo por ahora y entonces nos vemos en un próximo vídeo.